En la noche de nuestro aniversario de bodas, el escándalo del CEO de Go Corporation, Ángelo, por una reunión nocturna con la popular actriz Blanca, acaparó los titulares. Cuando Blanca vino a confrontarme, me miró desde arriba con arrogancia. Hermana, deberías ser más sensata. Al fin y al cabo, el amor no se trata de quien llega primero. La que no es amada es la tercera en discordia. No pude evitar reírme. Ni siquiera se molestó en encontrar a alguien con cerebro. El amor tal vez no se preocupe por quien llega primero, pero sí le importa la decencia y el respeto. Además, tú sabes mejor que yo si Ángelo realmente te ama. En realidad, él intentó aprovechar mis sentimientos sinceros de una manera tan despreciable, tratando de controlar mi vida. Pero encarcelar a un águila tiene un precio. Soy Mónica, actualmente escritora a tiempo completo, casada desde hace casi 3 años, viviendo una vida feliz y plena. Cuando recibí la llamada de Ángelo, mi novela estaba justo en un punto emocionante de la trama. Justo cuando la inspiración fluía, se cortó de golpe. Mis manos se detuvieron sobre el teclado y ya no pude recordar la idea que acababa de tener. Frustrada, cerré la laptop y respondí al teléfono, sin poder ocultar mi molestia. Hola. ¿Qué quieres? Ángelo hizo una pausa, y luego habló con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Quién hizo enojar a mi dinero? En nada. Hoy trabajaré hasta tarde, solo quería recordarte que cenes. Su voz profunda al otro lado de la línea era tan suave como siempre. Suspiré y suavicé el tono. Está bien, Ángelo. Tu estómago no es bueno, así que recuerda cenar tú también. No podía evitarlo. Mi esposo Ángelo es, sencillamente, el amante más perfecto del mundo. Siempre puede tolerar mis 18.000 defectos. Nuestra historia de amor es muy cliché, él es el rey mono que bajó en una nube colorida para salvar a la princesa. Después del desastre que casi me destruyó, él reconstruyó mi mundo hecho pedazos, ladrillo por ladrillo. Conocerlo agotó toda mi suerte en esta vida. No tuve una infancia feliz. Después de que mi madre murió en un accidente de auto, mi padre se volvió a casar muy pronto y me enviaron a vivir con la familia de mi tío. A mi tío le agradaba mucho y a menudo decía que mis ojos eran igualitos a los de mi madre. Desafortunadamente, su trabajo lo mantenía ocupado, siempre viajando, así que la tarea de criarme recayó en mi tía. Ella tenía muchas quejas al respecto. Cada vez que mi tío regresaba a casa, podía escucharlos discutir por mí. Luego venían los llantos, los insultos y el sonido de los platos rompiéndose. Al principio, la familia de mi tío no tenía hijos, así que mi vida era más o menos soportable. Pero cuando nació mi primo, la actitud de mi tía hacia mí cambió drásticamente. Quise ignorar las indirectas, las miradas frías y el apodo de cobradora de deudas, pero una adolescente percibe muy bien las emociones. Solo podía hacer mi mejor esfuerzo por tragar el arroz recalentado a medias y lavar los platos obedientemente. Nadie me llevaba ni me recogía del colegio. Los 5 kilómetros de caminata no eran ni muy largos ni muy cortos, podía manejarlos sola. Solo ese callejón oscuro me daba miedo. Tenía una atmósfera aterradora que me recordaba el lugar donde ocurrió el accidente de mi madre. Una vez le rogué a mi tía que me comprara una linterna. Reuní valor y le pedí dinero por primera vez. ¿Y tía, podría darme 10 yuanes para comprar una linterna? El camino a la entrada está muy oscuro. Me da miedo. ¿Miedo de qué? Me interrumpió, mirándome con enojo. Trabajo hasta el cansancio todos los días, y el poco dinero que gano no alcanza ni para mantener a tu hermano. ¿Y tú quieres que te compre una linterna? Me fulminó con la mirada, acusándome de ser una malagradecida derrochadora y recordándome lo difícil que le resultaba hacerse cargo de mí. Eres una carga, murmuró. Oh, lo siento, tía. No debí pedirte dinero, bajé la mirada y me disculpé obedientemente. Sabía que si no cedía, solo me esperaría una tormenta más fuerte. Ella se quedó sorprendida por un momento,
como si su golpe hubiera caído en el vacío. Al rato, se calmó a regañadientes y sacó 2 billetes de su cartera. Gracias, tía. Qué amable eres, dije con alegría y le agradecí de corazón. Por suerte, mi tía tuvo un raro momento de suavidad, pero sus siguientes palabras me helaron. Y ve a comprar pañales para tu hermano. Levanté la vista, y la expresión sarcástica en su rostro era tan hiriente que me dejó sin palabras. No recuerdo cómo salí de la casa ese día. Cuando volví en mí, ya estaba parada frente a ese callejón oscuro. Obligándome, moví mis piernas rígidas, lista para correr a través del callejón lo más rápido que pudiera. De pronto, algo en la oscuridad me hizo tropezar. ¡Ay! Antes de que pudiera levantarme, un dolor agudo me golpeó en la parte trasera de la cabeza. El sonido de una botella rompiéndose explotó en mis oídos. El mundo giró, y la luz frente a mí comenzó a desvanecerse. Antes de perder el conocimiento, extendí la mano desesperadamente, pero solo atrapé oscuridad infinita. Dolor. Tanto dolor. No sé cuánto tiempo pasó, pero luché por despertar de la oscuridad. El olor nauseabundo y la respiración pesada en la oscuridad fermentaban, envolviéndome en un miedo y un dolor abrumadores. Odiaba mi mente en blanco. Odiaba mi cuerpo paralizado. Odiaba que, por más que me esforzara, no pudiera escapar. De pronto, se escucharon pasos en la entrada del callejón. Ese leve sonido reavivó mi fuerte instinto de supervivencia, y con todas mis fuerzas logré emitir un débil sonido. Ayúdenme, pero el sonido era demasiado débil, ahogado por el rugido del viento del norte. La figura sobre mí se dio cuenta de que había despertado y me jaló el cabello violentamente, estrellando mi cabeza contra el suelo. 1 vez. 2 veces. Mis gritos de auxilio se quebraron, la sangre llenó mi nariz con un sonido burbujeante, pero el ruido sordo llamó la atención de alguien. ¡Ay! Una voz de niño gritó. Papá, rápido. Llama a la policía. Alguien corrió dentro del callejón, seguido por más personas. Y finalmente, el sonido de las sirenas. Por fin, me hundí en la inconsciencia. Sabía que me habían salvado. Dinero. No tengas miedo. No tengas miedo, estoy aquí. Era la voz de Ángelo. Las lágrimas en mi barbilla aún no se habían secado cuando levanté la vista, confundida. Era Ángelo. ¿No estaba trabajando hasta tarde? ¿Por qué había vuelto? Todavía llevaba puesto su abrigo, impregnado con el aroma del viento frío del invierno. El sudor brillaba en su frente y su expresión era de ansiedad. Recobré el sentido y lo abracé con fuerza. En la pantalla, la novela seguía en el mismo punto. La silla volteada. La taza de té rota. La habitación hecha un desastre. Y allí estaba yo, acurrucada en la esquina, con el teléfono aún encendido, mostrando una duración de llamada de más de 1 hora. Sabía que era otro episodio. Una vez más, había revivido los dolorosos recuerdos del pasado en un trance caótico. Escuché que algo se rompió de tu lado mientras hablábamos, dijo con voz suave. No respondiste cuando te llamé, así que corrí de vuelta. Me dio unas palmaditas en la espalda. No respondí. Solo lo abracé más fuerte. Tenerte aquí es tan bueno. 13 años atrás, el niño que gritó pidiendo ayuda en el callejón era Ángelo. La gente me rescató del atacante y me llevó al hospital. Aunque mi vida ya no corría peligro, desarrollé un trastorno de estrés postraumático severo. Esa enfermedad me torturaba día y noche, obligándome a revivir una y otra vez los aterradores recuerdos del pasado. El atacante no destruyó mi cuerpo, pero sí destrozó mi alma. Podía sentir cómo la vitalidad se escapaba lentamente de mi cuerpo, convirtiéndome en un cascarón vacío, la última gota que colmó el vaso. Pobre chica, escuché a las enfermeras susurrando en el pasillo. Qué terrible, su condición ni siquiera mejora, y su tía ya firmó el acuerdo y se largó con su hijo. Abandonó a su sobrina y a su esposo. DSHH. No hables tan alto.
No dejes que la paciente te escuche. No puedes soportar más estrés. Reí con amargura, bajo las vendas. Mi mano, con las uñas rotas, volvía a sangrar. Mi tía había huido. Se llevó el dinero del acuerdo después de firmar los papeles, y nos dejó a mi tío y a mí atrás. No entendía por qué siempre era yo la abandonada. ¿Por qué nunca había un lugar para mí? ¿Por qué, entre todos los hogares iluminados, no había una sola luz para mí? Tal vez era mejor así. Ya no sería una carga para nadie. El viento cortante en la azotea fortaleció mi decisión, empujándome hacia el final. Ese frío punzante era la única prueba de que aún estaba viva. Qué irónico. En medio de un viento tan helado, por primera vez en años, sentí el olor de la libertad. Mamá, voy a buscarte, susurré, cerrando los ojos. Mónica. ¿Quién? La sensación de ingravidez me golpeó en dirección contraria mientras caía en unos brazos cálidos. Me giré, y ahí estaba Ángelo, junto con el personal médico que había subido a la azotea. Había venido a visitarme, pero al no encontrarme en la habitación, llamó de inmediato a pedir ayuda. Por una extraña vuelta del destino, me salvó una segunda vez. Miré los rostros preocupados de tantas personas y de repente me sentí culpable. Lo siento, murmuré, bajando la cabeza. No te disculpes, me interrumpió él. Me tomó de la mano suavemente y colocó una tarjeta de recuperación en ella. Hermana, no es tu culpa. Lo sé. Solo estás enferma. No te preocupes. Mi papá puede ayudar a pagar tus gastos médicos. Tienes que mejorar pronto. Movió la cabeza con firmeza y añadió, el invierno ha llegado, ¿podría la primavera estar muy lejos? Había un poema escrito en la tarjeta. El sufrimiento eventualmente se convertirá en viento y humo, como un grano de sal en la orilla del mar. La letra era infantil, pero me hizo llorar. Tomé su mano, como si aferrarme a ella fuera aferrarme a toda una primavera. Después de salir del hospital, Ángelo quiso que viviera en su casa, como su hermana. Pero rechacé su oferta. Cuando mi madre aún vivía, me enseñó a no aceptar favores que no pudiera devolver. Ya había recibido demasiado de él, y ahora que estaba sana, ¿cómo podía permitir que mi benefactor siguiera manteniéndome? Con la ayuda de subsidios por pobreza y préstamos estudiantiles, asistía a clases durante el día y trabajaba en varios empleos de medio tiempo por las noches. Con mis propias manos logré pagar mis facturas médicas. Sabía que su familia era rica, su padre era presidente de una gran empresa, y que ese dinero no significaba nada para él. Pero yo no podía tomarlo a la ligera. Más tarde logré ingresar a una buena universidad. Alejarme de aquel ambiente cargado de recuerdos traumáticos permitió que mi vida volviera poco a poco a la normalidad. En la universidad comencé a hacer nuevos amigos y también volví a ver a un viejo conocido, Ángelo. Era 2 años menor que yo. Lo recordaba como un chico travieso al que no le gustaba estudiar, y aún así logró entrar a la misma universidad que yo. Hermana, ya te alcancé, me dijo sonriendo, brillante y sincero. Ya soy un adulto, ¿puedo conquistarte ahora? La luz del sol de aquella tarde de primavera proyectaba pequeñas sombras en sus pestañas, y mi corazón dio un salto. Ese chico radiante como el sol me recordaba al día primaveral que siguió a aquel invierno tan cruel. Bajo su persistente insistencia, terminamos enamorándonos. Después de graduarnos, nos casamos con la bendición de todos. Todos bromeaban diciendo que Ángelo había ganado la lotería al casarse con la diosa del departamento de periodismo. Pero solo yo sabía que la afortunada era yo. Si no fuera por él, mi vida habría terminado aquella noche invernal y desolada. Tras casarnos, fuimos muy felices. Él se hizo cargo del negocio familiar y se convirtió en presidente de la empresa, mientras yo trabajaba como editora en un periódico. Pero por alguna razón, aunque todo era feliz y perfecto, aunque mi vida marchaba sobre ruedas, mi trastorno de estrés postraumático comenzó a reaparecer. No tenía sentido. Con el tratamiento adecuado, mi PTSD había sido clínicamente superado en mi segundo año universitario. No había pasado por ningún trauma reciente. Entonces, ¿por qué estaba volviendo? No podía entenderlo. Angie,
Siento que mi condición está regresando últimamente, le dije. Ángelo se quedó sorprendido y luego me abrazó con preocupación. ¿Cómo puede ser? ¿Mi esposa está bajo demasiada presión en el trabajo? ¿Por qué no renuncias? Me quedé helada. Nunca había pensado en dejar mi trabajo. Aunque era difícil, era mi pasión. ¿Cómo puedes decir eso? Sé que tienes estabilidad económica, pero mi vida necesita tener su propio valor. Él respondió con indiferencia, ¿y qué tiene de malo? Aunque no tuvieras ningún valor, igual te amaría. Me quedé atónita, sin entender cómo podía decir algo así. ¿Cómo puedes decir eso? Su rostro se tensó, dándose cuenta de que había dicho algo inapropiado, y suavizó el tono. No lo dije en ese sentido, ya lo sabes. Está bien, no le des tantas vueltas. Solo recuerda que siempre seré tu apoyo más fuerte. Estás demasiado estresada, te alteras por nada, añadió con calma. Me toqué la nariz, sintiéndome un poco avergonzada. Tal vez había sido demasiado dura con él. No debía desquitarme así. No le di más importancia, pero mi salud empezó a deteriorarse día tras día, fallándome constantemente en el trabajo. Finalmente, durante una presentación, perdí la concentración en medio del PowerPoint. La editora en jefe me miró con impotencia. Conservaré tu puesto durante un año, eso es lo máximo que puedo hacer, dijo, tomando mi mano con sinceridad. Moni, tienes mucho talento, realmente te admiro. No cargues todo tú sola. Recupérate pronto. Todos estamos esperando tu regreso. Al mirar hacia la puerta, vi a mis colegas reunidos, observando con preocupación. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Y gracias, jefa. Gracias, a todos, dije conmovida. No podía decepcionarlos. Mi condición no podía haber recaído sin razón. La causa debía estar cerca. Un año sería suficiente para expulsarla de mi vida. Cuando salí del trabajo, el Range Rover de Ángelo estaba estacionado afuera. Al verme acercarme, bajó del auto para saludarme. Sentí un nudo en la garganta y lo abracé por la cintura. Te dije que no vinieras, le reproché con ternura. Él me despeinó con cariño, sonriendo. ¿Cómo no voy a venir si mi esposa está siendo maltratada? En realidad, nadie me había maltratado, pero no lo corregí. A veces satisfacer su instinto protector ayudaba a mantener nuestra relación. Me refugié en su abrazo, inhalando con avidez su aroma. Y sí, todo gracias a mi querido esposo. De pronto, sentí que algo no estaba bien, aunque no podía precisar qué era. Angie, siento que hueles un poco diferente, dije, algo incómoda. Los peligros invisibles son los más letales. Esa sensación de inquietud creció dentro de mí, y por instinto apreté sus ropas con más fuerza. ¿Qué? ¿Sospechando que tu esposo te engaña? Rió y volvió a revolverme el cabello. Antes de que pudiera explicarle mis preocupaciones, él se adelantó. Como soy un esposo atento, cambié las bolitas de alcanfor del closet por alcanfor natural. El doctor dijo que las sintéticas son malas para tu salud. Aspiré el aire. En efecto, no era el mismo olor penetrante de antes. Ahora era un aroma fresco, a hojas de alcanfor. Me froté la nariz con torpeza, dándome cuenta de que estaba exagerando. Solo preguntaba. Vamos a casa, muero de hambre, dije. Solté su ropa y noté que había arrugado su impecable cuello planchado. Me quedé sorprendida. ¿Desde cuándo me había vuelto tan dependiente de él? Cada paso que daba parecía alinearse con sus deseos. De pronto, algo me hizo ruido, pero no quise creer en esa sospecha. No podía ser. Seguramente era por mi reciente mal estado. ¿Cómo iba a dudar de un amante tan perfecto? Fingí una dulce sonrisa natural y hablé con ligereza. ¿Cuándo las cambiaste? Ni siquiera lo noté. No recuerdo, respondió despreocupado, con una expresión natural que no revelaba nada. Solo lo hice cuando supe que las sintéticas hacían mal. No me gusta ese olor, dije insistente. ¿Qué tal si mejor cambiamos a lavanda? Claro, lo que tú quieras, respondió con su sonrisa indulgente,
perfecta, sin una sola grieta. Pero mi corazón se hundió hasta el fondo. 18 parpadeos por minuto, tono ascendente, y se excluyó a sí mismo de su frase, todas señales de una mentira. Quería creer que era solo una coincidencia, porque el callejón donde fui atacada estaba lleno de árboles de alcanfor. Después de que el olor a alcanfor en mi ropa se desvaneció, mi calidad de sueño mejoró notablemente. Mis síntomas no volvieron a aparecer. Desde entonces, observé a Ángelo durante mucho tiempo, pero seguía siendo el amante perfecto. Tal vez estaba siendo demasiado paranoica. Al sentirme con más energía, no pude seguir inactiva y retomé mi pasatiempo de escribir. En un principio, solo era una distracción durante mi descanso, pero terminé logrando cierto éxito. Tras recibir varios pagos considerables por mis artículos, algunos directores comenzaron a contactarme, interesados en adaptar mis obras al cine. Estaba emocionada, aunque Ángelo seguía insistiendo en que descansara y no me esforzara demasiado. Aceptaba sus consejos, pero aún así escribí mucho y produje varias series web, ganando un poco de fama. Finalmente, un director reconocido se me acercó para comprar una de mis obras. Estaba tan emocionada que pasé varias noches sin dormir. Una madrugada, entre la niebla temprana, presioné enviar correo electrónico con manos temblorosas. Aliviada, me recosté y suspiré profundamente, girando para abrazar a Ángelo, que aún dormía. Cariño, ¿ves? Yo también soy increíble, susurré. Medio dormido, Ángelo murmuró algo mientras sentía mi mano en su cintura, y se volteó para abrazarme de nuevo. Sentí un poco de culpa. Había estado tan ocupada escribiendo que lo había descuidado, a pesar de que él, con su trabajo igualmente demandante, seguía cuidando de mí con esmero. Me trataba con tanta dedicación, y aún así yo lo había sospechado. Era suficiente. Ya había terminado mi trabajo. Era momento de pasar más tiempo con él. Pero algo inesperado sucedió. El correo desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando fui al equipo de producción, el rostro del director Wang se ensombreció al verme. Sentí un nudo de ansiedad. Me llevó a un lugar apartado, abrió un archivo y lo puso frente a mí. Moni, por tu estilo de escritura creo que eres una persona honesta. Sé que no cometerías plagio, pero necesito una explicación. Mi manuscrito había sido robado. Al abrir el archivo y leer unas páginas, quedé en shock. La trama, los escenarios, todo era idéntico a mi obra. Incluso la redacción, pulida y fluida, superaba la versión que yo había enviado apresuradamente. Volví a casa y fui directo a la computadora para revisar el correo y confirmar si por error lo había enviado a otra persona. Pero la bandeja de enviados estaba vacía. No tenía activada la opción de guardar correos enviados. Me desplomé sobre la cama, desesperada. En ese punto, solo podía seguir trabajando unos pocos días más. Mi enfermedad volvió a recaer, esta vez probablemente por el enorme estrés mental. Ese manuscrito era una obra en la que había puesto el corazón y el alma. Ahora, con la trama y los escenarios robados, y teniendo que hacer grandes cambios, el tiempo no me alcanzaba ni siquiera para comer. Quise ocultárselo a Ángelo. Siempre había desaprobado mi costumbre de trabajar demasiado, y si descubría que mi antigua enfermedad había regresado, se rompería el corazón. Pero igual terminó enterándose. Tuve un ataque repentino mientras hablábamos por teléfono, y eso hizo que se me cayera una taza de té. Él dejó todo en el trabajo y corrió a casa. Ya me sentía culpable, y ahora, además, estaba avergonzada. Pero, como siempre, no tuvo una sola queja. Lo miré mientras recogía los pedazos rotos de la taza y limpiaba el té derramado en el teclado de mi computadora. Después de secar el agua, la encendió para ver si se había dañado. Por suerte compramos una a prueba de agua, con lo torpe que eres. De todos modos, compraremos una nueva hoy, dijo con tono cariñoso. Reí tontamente, repitiendo sus palabras. Y de pronto, como impulsada por un presentimiento, le pedí, cariño, ¿puedes revisar si mi novela se guardó? Si no, estaré en serios problemas. Claro, déjame ver, respondió. Rápidamente desbloqueó la computadora, encontró la carpeta exacta y abrió el archivo. Sí,
se guardó automáticamente. En ese instante, toda la sangre de mi cuerpo se heló. Ya no podía seguir engañándome. Forcé una sonrisa, intentando mantener un semblante natural, y respondí con el tono más tranquilo que pude: «Qué bien, gracias. Cariño, nunca imaginé que realmente fueras tú». Tuve el descaro de regresar al equipo de producción. El director Wong me miró con una expresión comprensiva, como si ya supiera a qué iba. No dijo mucho y me llevó lejos del grupo. «Lo siento, el manuscrito aún no se ha modificado». «Y aquí estoy otra vez», dijo. Antes de que pudiera decir nada, él ya había abierto el documento y señaló la dirección de correo electrónico del remitente. Era una dirección anónima de una convocatoria abierta para guiones. Y no podemos contactar al remitente, ya que es anónimo, pero en esta situación tampoco podemos usar tu manuscrito. Deberías pensar si ofendiste a alguien. Me quedé en silencio. ¿Pasaba todo el día en casa? ¿A quién podría haber ofendido? Aún así, aunque ya intuía la respuesta, revisé la hora del envío y temblé. Era la misma noche en que envié mi correo, y la presentación anónima había sido 3 horas antes. A esa hora, yo ya había terminado el final y estaba puliendo detalles. Entonces, el hambriento yo fue llamado a la cocina a comer un tazón de fideos que Ángelo había preparado personalmente. Cerré los ojos por un momento. Ángelo, oh, Ángelo, mi buen esposo. Moni. Normalé, yo no te mostraría esto, me dijo el director. Ya conoces las reglas de nuestra industria, pero fuiste guiada por un desastre. Lynn. Pregunté, entendiendo enseguida a quién se refería. Mi jefa, la editora en jefe Rose. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Ya me había ido, pero mi familia en el periódico seguía protegiéndome. Había planeado terminar de entregar los guiones y luego volver a mi puesto, pero ahora entendía que había personas y cosas que debía enfrentar. Y gracias. Me encargaré del asunto del manuscrito en los próximos días, le dije. Árboles de alcanfor. Remitente anónimo. ¿Cuánto más hay que no he descubierto? Mis pensamientos eran un torbellino, y de pronto detalles que nunca había notado empezaron a volverse claros. No vayas a trabajar. No tienes que demostrar nada. Aunque no tengas ningún valor, igual te amaré. ¿Ves? Te dije que no escribieras tanto. Te enfermaste de tanto trabajar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pasamos tiempo juntos? ¿Vale la pena todo este esfuerzo por un trabajo miserable que ni siquiera paga bien? Tú, solo yo puedo soportar tu mal carácter. Todas esas palabras cariñosas, tiernas y aparentemente románticas provenían de mi amante perfecto. Poco a poco, fueron entumeciéndome los sentidos, cortando mi futuro, encerrándome en una cálida casa de cristal. Recordé una técnica de manipulación, el pick-up artist, el artista de la seducción. Agradecí en silencio conservar la cabeza fría. Si desde el principio hubiera obedecido, renunciado a mi trabajo y dejado de escribir, no quería ni imaginar en qué tipo de canario me habría convertido. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Él estaba dispuesto a reabrir mis heridas, a romper mis alas con sus propias manos, todo por sus deseos egoístas, mientras mantenía esa máscara de esposo gentil y atento, ocultando un amor manchado de sangre. Quizás nunca conocí al verdadero Ángelo. Un dolor opaco se extendió en mi pecho. Sentí la nariz arder, pero lo contuve. ¿Cuándo había empezado todo? Con su meticulosidad. Los pequeños errores que noté probablemente eran solo la punta del iceberg. Era capaz de hacer cosas tan horribles solo para mantenerme a su lado. ¿Qué haría si le pidiera el divorcio? No me atrevía a imaginarlo. No podía seguir en esa casa. Tomé mi laptop y salí directo hacia la biblioteca. El cambio de ambiente, en efecto, encendió mi creatividad. Respiré hondo y, aliviada, estaba por presionar enviar cuando me detuve. Una idea se formó en mi mente. Me levanté y fui a buscar al bibliotecario, ignorando su mirada extrañada. Pedí prestado el libro que necesitaba, El arte de la seducción. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y saldrás victorioso en 100 batallas. Parecía haber encontrado una salida. Si un divorcio amistoso era imposible,
¿Qué tal un divorcio legal? Cerré el libro y noté que ya estaba completamente oscuro afuera. Tomé aire profundamente y aparté de mi mente aquellas repulsivas técnicas. Saqué mi tarjetero y busqué una vieja tarjeta, amarillenta por el tiempo. El sufrimiento eventualmente se convertirá en viento y humo, como un grano de sal en la orilla del mar. La hice pedazos. Ese engaño emocional, esa ilusión usada para manipular sentimientos sinceros, había arrastrado a tantas personas al abismo, del que no hay escape. Fingir ser un vagabundo herido, actuar como un emperador exitoso o un poeta romántico, qué ridículo. Uno no se pudre de repente, incluso de joven, él ya sabía manipular las emociones ajenas. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo miré, docenas de llamadas perdidas. Sonreí con ironía y apagué la pantalla. Ya no me preocupaba alertarlo. No había necesidad de fingir más. Ahora lo que quería era que él perdiera el control y mostrara su verdadero rostro. Cometería errores de juicio y aumentaría su manipulación psicológica. Siguiendo esos patrones predecibles, haría aparecer a un tercero para crear una sensación de crisis en nuestro matrimonio. Luego, según su plan, yo debería disculparme y redimirme. Pero esta vez, el culpable sería él. Si su objetivo fuera realmente una persona frágil y devota, quizá habría triunfado. Yo habría estado llorando, rogándole que no me dejara. Pero no era tan ingenua como para ser completamente adoctrinada. Soñaba con convertir a un águila en un canario. Es como tratar de sacar agua con una cesta de bambú. Sabía que el equipo legal de Go Corporation no estaba ahí solo por apariencia, así que debía arriesgarme y llevarlo a su propia trampa. Una vez declarado culpable, sin importar cuán poderosos fueran sus abogados, no podrían atar a una exesposa sin recursos a su CEO. La división de los bienes no me importaba. Nunca codicié ni un solo centavo de Go Corporation. Todo lo que tenía lo gané con mis propias manos. 3 años pueden parecer mucho tiempo, pero no son toda una vida. La libertad es mi línea de fondo. Incluso si el dinero se va, se puede volver a ganar.